Bueno, en este capítulo de las hablas de Pitágoras vamos a hablar acerca de un filósofo que quizás es de los más conocidos también, como Nietzsche, en nuestros días. Y este filósofo es Jean-Paul Sartre. Y bueno, este filósofo se caracteriza por ser un expositor de la corriente existencialista y, claro, de los mejores expositores. Y a este respecto vamos a tratar acerca de un libro que es prácticamente una conferencia que él dio, que se titula El existencialismo es un humanismo. Pues bien, aquí Sartre dice y menciona más que nada al público que lo estaba escuchando en qué consistía precisamente la corriente existencialista, porque pues a sus inicios no gozaba de tan buena reputación como hoy en nuestros días goza. ¿Por qué? Porque se confrontaba precisamente a una sociedad en las que la responsabilidad o la libertad humana aún no se tomaba en cuenta como se toma hoy en nuestros días. Es decir, que cada ser humano es responsable de sus actos. Antes, pues la sociedad, al ser más supersticiosa, al estar más inmiscuida en la fe, el existencialismo era visto como una pirámide invertida a lo que se solía creer en la sociedad de esa época, pues al estar ligada a la fe, pues los actos humanos o la libertad humana no es tanta que hasta pues podría mencionar algunas frases como pues que sea lo que Dios quiera, o entre otras frases que mencionan la voluntad de Dios como decisiva para el accionar humano. Pues bien, Sartre a lo largo de esta conferencia nos ayuda a comprender cómo es que esta corriente existencialista, que toma como punto central la libertad humana, nos ayuda a comprender algunas nociones que iremos enumerando a continuación. La primera cuestión es sobre cuál sería la consecuencia de afirmar que la existencia precede a la esencia. Pues bien, Sartre diferencia a los seres humanos de, por ejemplo, de las rocas, de que dice que al diferencia de las rocas, pues bueno, tienen un fin determinado, cumplen un fin que es pues ser una roca. Y quién sabe, bueno, puede ser para construir una casa. En sí, la roca ya tiene como su esencia pues predicha antes de su existencia. Pero el ser humano es como una nada que viene al mundo sin ser nadie, y que aquí en el mundo es cuando va a decidir qué hacer de sí mismo. Por eso es de que el ser humano es un proyecto para sí, porque nada determina a que sea de un determinado modo. Es decir, una persona que se comporta, por así decirlo, éticamente correctamente o mal, no es porque ya su esencia sea ser una buena persona o una mala persona, sino que en la existencia sus acciones y como vaya manejándolas con la responsabilidad que conlleva la libertad, es como se irá moldeando esa persona y cómo se irá realizando. Entonces, afirmar que la existencia precede a la esencia es decir que la persona no está determinada a ser de un modo u otro, sino que tiene totalmente la libertad de decidir quién va a querer ser en esta vida y cómo va a lograrlo. Otra cuestión es sobre a qué se refiere Sartre cuando dice que el ser humano está condenado a ser libre. Pues bien, aquí Sartre lo que está diciendo prácticamente es de que no tiene el ser humano de otra. No puede no decidir o decidir no decidir, porque es como si dijéramos, ya voy a probar que yo no soy libre, y como voy a probarlo no voy a hacer nada. Eso ya es una decisión. No te puedes zafar de tomar decisiones en libertad. Y si alguien, por así decirlo de algún modo, te dice y te obliga por la fuerza, por así decirlo, a hacer una determinada acción, tú también tienes la libertad
de, en efecto, obedecer a esa obligación que se te está imponiendo o negarte. Incluso aunque el negarte te cueste la vida, pero tienes la posibilidad de hacerlo. O sea, si quisieras negarte a hacer algo que tú no consideres correcto, es posible hacerlo. Entonces, cuando Sartre afirma que estamos condenados a ser libres, afirma que siempre estamos condenados a tomar decisiones. Sobre cómo es que los actos de una persona repercuten en el resto de la humanidad, aquí Sartre relaciona bastante también el concepto de libertad, de responsabilidad y también el concepto de la angustia existencial. Es decir, que Sartre menciona que, como ya Kierkegaard lo había mencionado en su libro sobre el concepto de la angustia, que cuando nosotros nos estamos afrontando a una decisión de obrar de una determinada manera, nos atormenta el sentimiento de la angustia, de no saber si es la mejor de las decisiones posibles de todas las posibilidades que disponemos. Entonces, como no sabemos si lo que vamos a hacer es la mejor decisión de todas, también como esa decisión es tomada en libertad, porque finalmente nosotros somos los que vamos a elegir el camino que creamos que nos conviene mejor, también Sartre relaciona de este modo el concepto de la responsabilidad. Es decir, que Sartre dice que algunas personas actúan como si creyeran que solamente sus acciones no van a ir más allá de la consecución del objetivo que se están planteando. Pero algunas personas, que son la mayoría, como diría Sartre, que solamente se preocupan por sí mismos y no por hacia dónde van a ir las consecuencias de esos actos, dice que al vivir prácticamente en sociedad, todo está, por así decirlo, conectado con todo. Es como si pusiéramos en una mesa las bolas de billar y le pegáramos a la bola blanca y la dirigiéramos hacia las bolas que están en el medio de la mesa, y aunque toquemos una sola bola, todas van a salir disparadas en direcciones que le correspondan según cómo haya chocado la bola blanca a las demás. Es decir, que no podemos escapar a que una decisión mía se quede solamente en mi propia repercusión. Así que Sartre dice que el hombre existencialista todavía su angustia es mayor, porque precisamente al no saber si la decisión que va a tomar es la mejor de todas las posibles, también tiene que considerar que su decisión tiene que ser la mejor posible para el resto de los demás. Entonces la angustia se vuelve más grande, porque si de por sí es difícil saber qué es lo mejor para uno, aún es más difícil saber si lo que es mejor para uno también es lo mejor para los demás. Y pues bien, cuando un hombre existencialista busca el bien en la sociedad, también se preocupa por el resto y por cómo su decisión va a llevar a término las vidas de los demás. Finalmente, la cuestión que Sartre menciona sobre que el hombre es un proyecto para sí mismo es precisamente porque Sartre menciona que al no haber una esencia que viene como inmanente al ser humano antes de su nacimiento, el ser humano va a ir decidiendo a lo largo de sus acciones cómo va a definirse en su vida. Es decir, que aquí las acciones y las obras que haga cada uno, las decisiones que tome, la confrontación que tenga con esa angustia propia para saber si es la mejor decisión para sí, y la angustia mayor para saber si es la mejor decisión para los demás, hará que el hombre se vaya construyendo a sí mismo. Y yo creo que es lo más rico y delicioso, y la verdad, ojalá que esta corriente existencialista sea verdadera, porque yo creo que todo mundo, o si no una gran mayoría, preferiría estar aquí en el mundo y decidir quién va a ser, a que seamos como marionetas y que solamente podamos ser lo que como un Dios mayor quiera que seamos, como si nos estuviera manejando, ¿no? Entonces me parece bastante rico
que cada uno pueda hacer su propio proyecto, pero también eso conlleva una gran responsabilidad para saber si las decisiones que tomamos son las mejores que podamos tomar. Después de esta exposición de lo que habla Sartre acerca del hombre existencialista, cuéntanos en los comentarios qué piensas acerca de la responsabilidad con la que debemos llevar a cabo nuestra libertad para que nuestras decisiones, además de que sean las mejores que podamos tomar para nosotros, también sean de algún modo las mejores que puedan repercutir en una sociedad que considere a más personas además de a nosotros mismos.